torre fuerte de luz. Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es ¿Dudar es algo malo? ¿Dudar es algo malo? Vamos a hacer el hipotético caso, vamos a partir del hipotético caso de cuando nos nace un hijo y ese hijo presenta algún tipo de defecto, algún tipo de aspecto que provoca que va a marcar su vida a futuro. Cuando nace alguno de nuestros hijos y presenta algún tipo de malformación que va a marcar su vida, el otro día veía, por ejemplo, en la televisión que pedían ayuda porque había nacido un niño con cierto tipo de atresia. Eso quiere decir de que no hay, que los conductos de ciertas partes no están abiertos en el interior y ese bebé a las pocas horas de nacer necesita operación, caso contrario va a morir. Cuando sucede una cosa de esta naturaleza, cuando un hijo te nace con algún tipo de malformación que va a marcar toda su vida, o por ejemplo cuando perdemos a un ser amado de forma inesperada, definitivamente se suscita una situación en la cual nos produce un profundo dolor. Y una vez de que ha pasado el dolor y la conmoción que esa situación representa, definitivamente nos vienen preguntas a la cabeza. Y la pregunta que normalmente nos viene cuando somos cristianos en particular, pero en realidad le viene a todos, pero en particular a los cristianos, dice: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me ha pasado a mí? Y empieza una serie de argumentos a fluir en tu cabeza, razonamientos. Es posible que sea por pecado, es posible que sea un tema de herencia, es posible de que el diablo, que me hicieron una brujería, etcétera, etcétera. O sea, viene este tipo de pregunta. Implican preguntas en las cuales estamos expresando nuestras dudas. ¿Por qué, Señor? Porque es obvio, se acaba de producir en nuestra vida un grado de incertidumbre y entonces es inevitable que dudemos en lo que creemos. Es inevitable, es algo, ¿no es cierto?, que nos nace de por sí. ¿Por qué? Porque hemos de entender que la duda no es lo opuesto de la fe. Y muchos de nosotros pensamos que así es, que la duda es no tener fe. Y hoy día quiero aclarar que eso no es así. La duda no es lo opuesto de la fe, sino por el contrario, es la oportunidad de tener fe. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. El verdadero enemigo de la fe es el descreimiento. ¿Y qué es el descreimiento? Es el abandono de la fe, que es completamente diferente. Así que el verdadero enemigo de la fe no es dudar, sino es el abandono de la fe, es el descreimiento. Amén. La duda es un aspecto necesario en nuestras vidas. La duda es un aspecto necesario en nuestra travesía por esta vida, por este mundo. Dudar es algo inherente al ser humano. Es algo que está en nuestro diseño básico. Si nosotros leemos la Santa Biblia, la palabra de Dios, vamos a encontrar que aquí hay grandes hombres de Dios que dudaron de lo que creían, que dudaron de lo que vieron. Y entre ellos tenemos hombres tan tremendos como Job, o si usted quiere a alguien más grande, como David, o como el profeta Jeremías, el profeta llorón. Y si usted me dice, ¿y en el Nuevo Testamento? Ahí tiene la estrella, Juan el Bautista. Cada uno de ellos dudó. Por ejemplo, este último, hablando de Juan el Bautista,
mientras estaba en prisión, envió a un par de sus discípulos a Jesús a preguntarle: ¿eres el que había de venir o tenemos que seguir esperando a otro? Óigame, Juan, su ministerio había sido ¿qué cosa? El encargo que Dios le dio, el trabajo que Dios le dio, la tarea que le encomendó era proclamar la venida del Mesías. Dios le había dado esa tarea y eso es lo que él hacía, predicando en el desierto y bautizando en el Jordán. Predicar la venida del Mesías. Y cuando estuvo frente al enviado, él lo reconoció. No soy digno de desatar los guatos de tu zapato. ¿Cómo te voy a bautizar yo? El que debía bautizarme eres tú a mí. Esas son palabras que están escritas en la palabra, del reconocimiento que Juan el Bautista hizo cuando estuvo frente a él. Jesús había dicho de él que era el más grande hombre entre los nacidos de mujer. Eran pocos los días desde que Juan el Bautista había bautizado a Jesús en el río Jordán. Y allí, estando en el Jordán, este profeta de Dios escuchó una voz que venía de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él había escuchado la voz del Padre viniendo desde las alturas, confirmando el ministerio de Jesús que él acababa de bautizar. Pero ahora, en medio de la oscuridad de su celda, en medio de su soledad, empezaron a venir las interrogantes. Empezó a florecer la duda de algo de lo cual él mismo había sido testigo. Él había escuchado esa voz sobrenatural que afirmaba que Jesús era el enviado. Pero ahora allí, estando en la prisión, no pudo evitar hacer la pregunta: ¿eres tú el que había de venir? Me pregunto, si el más grande hombre nacido de mujer dudó, entonces cualquier ser humano va a hacerlo. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Por qué? Porque las dudas son inevitables en todo ser humano, ya sea que se trate de un erudito o de un ignorante, ya sea que se trate de un hombre fuerte o que se trate de un debilucho. Eso no tiene nada que ver. Todos los hombres inherentemente dudamos porque es parte de nuestro diseño. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. El espíritu que cuestiona no es pecaminoso. Escúchelo bien lo que le estoy diciendo. El espíritu que cuestiona no es pecaminoso. Simplemente es parte de una travesía que todos tenemos que pasar mientras avanzamos hacia tener una fe más profunda. Quiero entender las cosas. Si no las entiendo y dudo porque no entiendo las cosas, quiero entenderlas. Es mi derecho. Y no es porque tenga marido. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Oiga, si le va a alabar, alábele con ganas, ¿no? Y Dios lo comprende. Dios no lo condena. Dios lo comprende. Y Dios está más complacido cuando nosotros preguntamos y desafiamos aquellas cosas que se dan por asumidas. Que si no comprendo esa doctrina, quiero entenderla pues. Porque quiero tener la luz, quiero tener la claridad. ¿Para qué? Para que mis definiciones, mis decisiones sean en base a esa luz y esa claridad. ¿Hay alguien que diga amén? Por eso esta caminata se trata de vivir en luz. Dudar, preguntar, inquirir no es pecado. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Alábele usted al que vive. Alábele, alábele.
¿Qué será lo que nuestro Padre Celestial quiere para que nosotros desarrollemos una relación con Él que implique una relación que nos haga cada vez más amigos? Él quiere que usemos todo aquello que vaya a nutrir nuestra relación. Yo le hice a mi padre preguntas, ¿no es cierto?, que tal vez ninguno de mis hermanos les hacía. Tenía 5 años, me estaba enseñando a manejar bicicleta y le decía: papá, ¿por qué de pronto me gusta mirar a esas chicas? Híjole, y el enano, ¿no es cierto?, ¿qué está preguntando esas cosas? ¿Dónde ha aprendido? Y ese tiempo no había tele, por si acaso. ¿Qué sucede? O sea, ¿por qué? Como pequeño, yo una pregunta inocente quería saber la razón por la cual eso me estaba pasando. No, otros dirían: no, es que este tiene demonio. Demonio tu abuelo. Estoy preguntando. ¿Cuántos dicen amén? Quiero entender, ¿no es cierto? Quiero entender este tipo de doctrina que estás enseñando. No es maldad, no es que me opongo, no es que soy rebelde. Quiero saber. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Dios quiere que entonces alimentemos nuestra relación de esta manera, que nos acerquemos y le preguntemos, que nos acerquemos y le pidamos, que nos acerquemos y entendamos todo aquello que Él nos enseña en su palabra. Por ello, la mayoría de nosotros tenemos que desestigmatizar la palabra duda como algo negativo. Porque entonces pensamos que todo el que duda, ¿no es cierto?, ya el diablo lo agarró de la mano y lo está llevando a otro camino. Y hay que verla como algo, por el contrario, algo amistoso. Amén. La duda hace preguntas buscando respuestas, pero buscando respuestas que sean coherentes, respuestas que sean racionales. Cuando yo miro la obra de creación de mi Señor, yo veo racionalidad, yo veo un funcionamiento lógico en todas las cosas que Él crea. Veo matemáticas en lo que Él ha hecho, en nuestro propio diseño. Entonces no me venga a decir que Dios no es lógico y que Él quiere, ¿no es cierto?, de que simple y llanamente camine a ciegas. No. Y que cuando dude, qué desgraciado, ¿no es cierto? Ya está en los caminos del mal. No, por el contrario, mi hermano. Estoy en los caminos de indagar y de conocer mejor a mi Señor, de saber aquello en lo que yo creo. Hay alguien que diga amén, amén. Alábele usted al que vive. Alábele, alábele, alábele. Hay que entender que la duda hace preguntas buscando respuestas coherentes y razonables y racionales. La duda no es descreimiento. El descreimiento, es decir, el abandono de las creencias, se niega a escuchar respuestas. Es una negación a continuar la travesía hacia adelante, a seguir madurando. Es esa que dice: no. Yo, ¿cuántos cristianos le digo? Oye, revisa esta parte de tu vida, revisa esto que estás haciendo, revisa la manera como crías a tu hijo, revisa este tipo de cosas. No, estoy bien, y se acabó. Bueno, dices no, ahí es no, y se acabó. Pues se acabó, es tu derecho. Pero luego tú cosechas. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Un hombre notable por sus dudas fue un discípulo de Jesús. Ese discípulo llamado Tomás. Tomás, ¿qué Tomás? Este era el clásico escéptico, obstinado, terco, quien siempre se encontraba entre dos pensamientos. Y encontrarse entre dos pensamientos es ¿por qué? Porque esa es la definición de duda. ¿Cuántas veces yo
Cuando recibía algunas palabras y alguien decía, no, oye, tú tienes doble manera de pensar. Y parece, ¿no es cierto? Ucha, ¿dónde me agarré esta doble manera de pensar? Pecado. Señor, muéstrame dónde estoy pecando. Pues una doble manera de pensar, porque por este camino esto es lo que veo, y por este otro camino esto es lo que veo. Entonces estoy dudando qué camino voy a tomar. Por eso la palabra me dice de que el Espíritu Santo dice, vaya por la izquierda o vaya por la derecha. Una voz te hablará a tus espaldas y te dirá, no vayas ni por aquí ni por allá, porque este es el camino. Hay alguien que diga amén, amén. Alábele con ganas. Alábele, alábele. Tal vez tú y yo no hubiéramos escogido a Tomás para que fuera nuestro discípulo, parte de nuestro equipo. Pero Jesús lo escogió para ser uno de sus más cercanos amigos. Él lo escogió. ¿Quién sabe por qué? Tal vez Jesús necesitaba un discípulo que tenga mente difícil, que tenga mente cuestionadora. Como le voy a decir, ese tipo de mente se precisa en todo tipo de organizaciones. La gente que esté cuestionando si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, si estamos caminando en la correcta doctrina o no estamos caminando en la correcta doctrina, y que no vayan como bueyes, como ganado, donde va Vicente, va la gente. Alábele al que vive. Alábele, alábele, alábele. Porque Dios nos dio la facultad de razonar, ¿es cierto o no? De tener nuestra propia opinión. No porque el líder dice, vamos a tirarnos de aquel cerro, ¡vamos! Y nos tiramos todos del cerro. Pregunto, ¿por qué y para qué? ¿A poco no? Porque en la iglesia había de ser la excepción. Como lo vemos en muchos tipos de corrientes de pensamiento, de todo tipo, particularmente en la política. Ay, ¿por qué haces esto? La verdad, ¿pensaste por qué lo haces? La verdad no sé. Dice que, ese es otro boleto. Aquella tarde memorable, cuando Jesús se reunió con sus discípulos en el aposento alto, previo a la Santa Cena, o lo que se ha venido a llamar la última cena, el maestro los estaba preparando para enfrentar el sufrimiento y la tragedia que se acercaba, porque el maestro iba a ir y ser muerto en la cruz del Calvario. Y eso para ellos iba a representar tragedia, pues les iban a quitar a su líder. Él iba a morir y no iba a morir, ¿no es cierto?, de cualquier manera, iba a morir una muerte tremenda. Y entonces él estaba preparándolos allí y estaba compartiendo con ellos, dándoles prácticamente de las últimas enseñanzas que les estaba dando, porque él sabía que ellos iban a pasar por sufrimiento. ¿Por qué? Porque se amaban, porque les iba a ser arrebatado un ser querido, un ser que admiraban, su líder. La tragedia se acercaba y les dijo, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Eso les dijo, está en Juan 14:4. Pero Tomás, dice esta palabra, Tomás le dijo de inmediato, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás al tiro respondió, no sabemos, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues vamos a saber cuál es el camino? Eso está en Juan 14, capítulo 4, o versículo 4 y 5. Ninguno de los otros reaccionó. El escéptico es el que preguntó. Tomás preguntó, fue el primero en reaccionar. ¿Por qué? Porque los escépticos no procesan las sutilezas. Los escépticos prefieren que se les hable claro y de frente, transparente, sin tapujos, tal cual es. Y entonces Tomás no era la excepción. Los escépticos, ¿no es cierto?,
fácilmente no aceptan las sugerencias sutiles, no aceptan las sutilezas. Ellos precisan un hablar claro y directo. Por eso no nos podemos referir a todas las personas y querer dirigirles a todos con la misma horma de nuestro zapato. Hemos de ponernos en la horma de cada quien. Porque hay gente que tiene cierto tipo de habilidades, personalidades y sesgos y rasgos. Tenemos que entender las personalidades con quién es nuestro interlocutor. ¿Para qué? Para que cuando demos una instrucción o compartamos algo, sea entendida y sea asimilada en la dimensión que queremos que la misma sea asimilada. Hay alguien que diga amén. Así que este es Tomás, el amigo de Jesús, el discípulo. Un Tomás práctico, que no da nada por descontado. Pero eso no lo hace ser un descreído. Eso no lo hace un pecador. Eso no lo hace alguien que abandona la fe. No olvidemos, Tomás caminó con Jesús. Tomás vio y caminó con los discípulos. Por todos los lugares por donde Jesús anduvo con sus discípulos, él anduvo con ellos. Así que Tomás vio los milagros que Jesús hacía. Lo vio caminar sobre las aguas, sí. Lo vio controlar los vientos, sí. Lo vio levantar a su amigo Lázaro de entre los muertos, sí. Estuvo en cada una de esas ocasiones, allí en cada una de esas experiencias, allí estuvo Tomás al lado de Jesús, su amigo. Y él con sus ojos vio y testificó el poder, los milagros y todo lo que Jesús estaba haciendo. Y él recibió las enseñanzas directo del maestro. ¿Hay alguien que diga amén? Óigame. De hecho, su vida estaba siendo transformada por el ministerio del maestro, al igual que la vida de los otros discípulos. Pero aún así, a pesar de haber sido testigo presencial, él dudaba. Alguien dirá por ahí, alguien acelerado, como no falta, dirá, qué desgraciado. Antes de soltar ese epíteto, guárdatelo porque cuidado te lo apliquen a ti. Aún a pesar de haber visto, aún a pesar de estar ahí al lado del maestro, a pesar de ser enseñado por él, a pesar de haber visto los milagros, ser testigo ocular, aún así él dudaba. Brothers and sisters, come on. Wow. Nosotros podemos tener fe. Nosotros podemos ver milagros. Y aún así podemos tener preguntas. ¿Hay alguien que diga amén? El creyente pensante, el creyente pensante, el creyente que usa su capacidad de razonar, de hecho va a aumentar la cantidad de preguntas que tiene conforme fluyen los milagros, porque va a querer saber cómo funciona esto. No solo los va a aceptar, no solo va a glorificar, va a querer saber cómo es que se consigue esto. Hay alguien que diga amén, y eso no es pecado. Así que conforme vayan sucediendo más milagros, más preguntas van a haber, pues. ¿Para quién? Para el pensante. El que camina como borrego, no, naranjas. Unción. Llegó de tal. Vamos. Haz esto. Y no estoy diciendo de que sea malo o bueno, le estoy diciendo, use lo que Dios le ha dado. Y le estoy diciendo, el tener dudas y el hacer preguntas no es pecado. Por eso Rafael
Responde. Cuando quiere responder. Así que no se raye, no se sienta menos, porque puedes tener fe, puedes ver milagros y aún así tener preguntas, aún así tener dudas. Habiendo Jesús resucitado, esa misma noche, Él se presentó allí en el lugar donde estaban reunidos sus discípulos, ahí donde estaban temerosos. Y allí Él les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Veamos, eso está en Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no le voy a explicar lo que es Dídimo, pero se lo podría explicar para que lo comprenda más todavía. Ese es motivo de otra prédica. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Así que estaban reunidos los discípulos, pero no estaba este discípulo llamado Tomás. Nos deja clara la palabra. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo, Tomás les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pucha, mira el rebelde este, todo tipo de epítetos de juicio. ¿Contra el qué? Él solo está queriendo constatar por su propio medio de que eso que le están diciendo, que es inverosímil, que es increíble, él necesita constatarlo personalmente. Él no está diciendo que abandonó la fe, él no está diciendo que abandonó el equipo, él no está diciendo, él dice: quiero constatarlo por mí mismo. ¿Hay alguien que diga amén? Y no es un problema de fe. ¿Por qué no estaba Tomás ese día con ellos? ¿Por qué? Porque el amigo con el que había caminado los 3 últimos años de su vida, su maestro, su mentor, su líder, había muerto de la manera que había muerto. Tenía dudas, tenía preguntas, tenía cuestionamientos. ¿Qué va a hacer de mí ahora? ¿A qué me voy a dedicar? Me quitaron mi maestro, me quitaron mi guía, me quitaron mi líder. Esto se acabó, creí en esto, tenía dudas. ¿Hay alguien que diga amén? Y allí está. Y entonces él prefería, ¿qué cosa? Lo que hacen los escépticos, los que hacen lo que razonan. Él prefirió separarse a solas para buscar sus respuestas. Él estaba buscando sus propias respuestas a sus preguntas, a sus dudas. Y por eso ese día no estaba con el resto de los discípulos. Aquí obviamente hay una enseñanza que debemos aprender. En la soledad, las dudas se incrementan. En medio de la oscuridad, como a Juan el Bautista, las dudas se incrementan. Para tener y aclarar tus dudas, hay que estar en medio de ¿qué? De la congregación. Hay alguien que diga amén. Entiéndalo bien lo que nos está diciendo la palabra, y alábele al que vive. Así que esa es la razón por la cual Tomás se había perdido la consolación de ver al maestro, porque andaba solo, se había perdido la oportunidad de testificar el milagro. La duda florece en la oscuridad, mi hermano. En la soledad fría y oscura del espíritu humano, ahí es donde va creciendo. La oscuridad alimenta la duda, y la luz despeja lo peor de ella. La duda es una ocasión sabia para examinar nuestros sentimientos.
y nuestras motivaciones. Para tener algo más claro todavía, la verdadera duda nunca se aleja de los hechos. Persigue la verdad con constancia hasta recibir respuestas. ¿Qué está haciendo Tomás? Tomás está pidiendo evidencias. Eso es lo que él está pidiendo. Ustedes dicen que vino. Vino, sí, vino. Yo no digo que no vino. ¿Cómo sé que vino? ¿Cómo sé que lo que ustedes me dicen es cierto? Y no fumaron de esa de Aracas que los hizo volar. Y no me están contando cuentos. ¿Cómo tengo la certidumbre que lo que me estás diciendo es real, es cierto? Quiero probarlo, quiero tocarlo, quiero sentirlo. ¿Por qué? ¿Porque es pecador? Porque quiere despejar sus dudas. Hay alguien que diga amén. Precisamente porque tiene dudas, él no se va a alejar. Dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. En otras palabras, oigan amigos, hermanos, discípulos, voy a creer cuando lo vea y lo sienta. Es su derecho. Tomás simplemente sintió la necesidad de validar esas noticias increíbles que le estaban dando sus amigos. Él fue honesto, no fue hipócrita. Él fue honesto, porque la honestidad no solo tiene que ver con el dinero, tomar o no tomar el dinero, tiene que ver con no ser mentiroso. ¿Hay alguien que diga amén? Así que él estaba en ese plano. Él quería, ¿qué cosa? Él quería validar esas noticias. Él no dijo que lo que le comentaron los otros discípulos era imposible. Él no descartó el posible milagro. Simple y llanamente, él quería cerciorarse personalmente del hecho. ¿Qué tal, metal? ¿Cómo te queda el ojo? ¿Saben qué pasó? Jesús fue al encuentro de Tomás. La próxima vez que Jesús se vaya a aparecer a los discípulos, Jesús se va a encargar de irse derechito donde Tomás. Usted dirá, para avergonzarlo. No, mi hermano, para despejar sus dudas. ¿Hay alguien que diga amén? Amén, amén. Jesús fue al encuentro de Tomás para absolver sus cuestionamientos. ¿Por qué? Si le preguntamos a Jesús con corazón honesto, Él siempre va a responder. Si le preguntas con corazón honesto tus dudas a Dios, Él te va a responder. ¿Hay alguien que diga amén? Porque mi Padre no es padre de mentira, es padre de verdad. Tu marido te podrá mentir, tu vecino te podrá mentir, tu jefe te podrá mentir, tus hermanos te podrán mentir, tu padre, tu madre te podrán mentir, pero el Dios Todopoderoso, never. Lo que le preguntes con corazón honesto, Él te lo revela. Yo recuerdo alguna vez con mi esposa, cuando andábamos ahí con unas dudas de con quién caminaban nuestras hijas. Los pusimos al asador. Y ahí va, Señor, muéstranos. Y andamos volviendo a la casa y ¡cham! Vemos a una de nuestras hijas en el vehículo de un hermanito. Híjole. Esa pastora que usted ve que ahí, que es tan amorosa, ¿no es cierto? Cambió de cara, cambió de garras y salió la leona. Me volví chofer. Perseguí el auto y hasta que lo alcancé. No me paré. Y mi esposa se bajó al vuelo del carro. Se entraron a la casa de este hermanito y cerraron la puerta. A ver que no abran.
Ahí conocí a mi mujer, desde ese día le tengo mis respetos. Pregunta, con corazón sincero, y él te va a responder. Tomás, a pesar de manifestar sus dudas, no se escapó. No estaba ahí por compromiso. Mucha gente viene a la iglesia por compromiso, no por quedar bien con sus parientes, que sea, por compromiso. Hay que ir al domingo en lugar de otro lado, voy a ir aquí con mis parientes. No lo hace por convicción. Tomás no era de ellos. Tomás, a pesar de las dudas, se quedó con ellos. No se fue. No dijo, no juego. No, ustedes lo vieron, yo no lo vi. Discriminación. En esa actitud, en la actitud de Tomás, encontramos otra diferencia a aprender. Una diferencia entre la duda y el descreimiento. La duda dice, me quedo e investigo. Me quedo a escuchar y a buscar respuestas. Mientras que el descreimiento se aleja, enojado, y dice, crean ustedes lo que quieran, yo no voy a perder el tiempo con eso. En consecuencia, Tomás se queda a hacer preguntas. Y por ello recibe respuestas. Porque Tomás se queda en el lugar correcto a hacer las preguntas, Tomás recibe respuestas. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Hay alguien que está entendiendo hoy día? Juan 20, 26. 8 días después. Diga conmigo, 8 días después. No es al día siguiente. 8 días después. No es cuando tú quieras, es cuando Dios quiere. ¿Tiene que chumanacho? Ándele, Ari. Eso es sí en quechua. 8 días después. Entonces la gente anda esperando. No, Señor, te pedí, te clamé, ya pues. Es cuando Dios quiere. Si quiere. Qué interesante. Él estuvo ahí con ellos 8 días esperando. 8 días. ¿Tantos días, pastor, me va a poner en ayuno para romper estas ataduras? De repente necesitas hasta más todavía. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y la palabra dice, y con ellos Tomás. Llegó Jesús. Pucha, qué casualidad. Como diría nuestro hermano Rolito, qué diosidencia, ¿no ve? Él ha creado ese término, no sé dónde, pero tiene su validez. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Mis hermanos, hay que entenderlo, es mucho más que normas. El cristianismo es mucho más, ¿no es cierto?, que ideas que nos formamos. Hay gente que dice, sí, se está moviendo el espíritu. ¿Y qué? ¿Ahorita no se está moviendo? ¿De cómo sabes? ¿Dónde está tu maestría en mover del espíritu? ¿Qué es su palabra? No se moverá como tú esperas que se mueva, que es otro boleto. ¿Y de cómo sabes de que Él está en este tiempo utilizando otra manera de moverse? ¿O la palabra de quién es? ¿O la palabra es del Rafa? ¿O la palabra es de Gonzalo? ¿O la palabra es de Rosemary? ¿O la palabra es de nuestros pastores? ¿O la palabra es de el Dios Todopoderoso? ¿Y tiene o no tiene poder su palabra? Entonces no encuadres a Dios con la poca mente que tienes y el poco conocimiento que hay de Él. Alábele al que vive. Pero alábele con ganas. Por eso hay que entender que el cristianismo es mucho más que normas, es mucho más que razonamientos teológicos, es mucho más que sentires, es mucho más que feelings, nothing more than feelings. Es mucho más que reunirnos y cantar con gozo y alegría. No estoy diciendo que no lo sea,
es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque se trata de vidas de seres humanos que necesitan ser transformados. Y Dios sabe cuando necesitas meterle a la pachanga, al canto y al grito y al baile, y necesita cuando te dice, siéntese, va a escuchar mi palabra y la va a digerir y la va a comer porque necesita cambiar su vida. Alábele al que vive. Por eso el corazón de un hijo de Dios tiene que ser toda la vida enseñable, aunque tenga el ministerio que tenga, porque si no, no es digno del ministerio que lleva. Enseñable, ¿hasta qué? Hasta el día que el Señor lo recoja. ¿Hay alguien que diga amén? Aquí no hay ningún graduado. El graduado fue el 69 con Dustin Hoffman. Tomás tenía sus dudas y él preguntó con un corazón correcto. Él preguntó lo correcto. El corazón de él era correcto. Se mantuvo en la comunidad de los discípulos. Él no huyó, él no invalidó. Él se quedó en esa comunidad de fe, que era el lugar donde podía recibir respuestas de sus interrogantes. No dijo, me cambio de congre, me voy a ir con los saduceos, ahí me van a explicar. O me voy con los fariseos, o me voy con estos otros, o me voy con los discípulos del Bautista. No. ¿Dónde voy a recibir mis respuestas? Aquí, donde se han generado. Aquí, porque Dios me ha plantado aquí con estos discípulos. ¡Wow! ¡Wow! Oiga, qué actitud. Actitud correcta, corazón correcto, preguntas correctas. Si usted se da cuenta, estas dudas y la actitud correcta de querer resolverlos lo guiaron a la presencia del Señor. Cuando Jesús se apareció, Él se cercioró que Tomás estuviera allí. Y Jesús no fue a Pedro, no fue al discípulo amado, no fue a Juan, no fue con Santiago. Él se fue donde Tomás, el que tenía sus dudas. Sus dudas lo llevaron a la presencia del Rey. ¿Hay alguien que diga amén? A ver si sigue condenando su duda. Imagínense. A ver, imagínense. Tiene capacidad de imaginación, ¿no? Dios le ha regalado una vez para que imagine. Autos, casas, vida de placer. Las Bahamas. El crucero. Imagínese usted, allí parado delante de los discípulos en aquella habitación cerrada, porque dijo que las puertas no estaban abiertas, estaban cerradas. Parado delante de ellos estaba el Maestro, aquel ser que había quebrado las cadenas de la muerte, aquel que había destruido el poder de la muerte al resucitar. Parado delante de ellos, parado delante de Tomás. Pregunto, ¿qué más se podría argumentar ante la sola presencia de Jesús vivo? ¿Qué más puedes argumentar cuando tú tienes una visitación del Dios Todopoderoso? ¿Cómo es que su presencia no transforma tu vida? ¿Cómo que la presencia de Dios no es algo bueno y positivo? Su sola presencia cambia el clima. Su sola presencia disipa las dudas. ¿Hay alguien que diga amén? Allí parado delante de los discípulos, ¿quién estaba? Jesús mismo. Tomás se volvió como Moisés. ¿O no cree usted? Allí está el que dijeron que había muerto. Allí está el que vimos allí de lejos crucificado. Allí está el que supuestamente estaba derrotado. Allí está delante de ellos.
¿Está bien? Así la tembladera, el chuchu. ¿O usted cree que estaba fuerte? Chuchu, chuchu. Qué importante es tener encuentros personales con Dios. No uno solo, todos los días de tu vida, para que tu vida sea cambiada. Qué importante ser un buscador de la presencia de Dios, para que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Pero para eso tienes que obedecer su palabra. Para eso no tienes que ser como Lot, abrazado de la mugre que hay a tu alrededor. ¿Por qué? Porque es mi tío, porque es mi amigo, porque es esto. Abrazado de la mugre que hay a tu alrededor. No. Porque te contaminas. Dime, ¿qué toleras tú en tu vida? De ti, de los tuyos y de los de tu alrededor. Eso es mucho de lo que te impide a ti ser exitoso en tu relación con Dios. Porque si el pozo séptico rebalsa, la contaminación funde todo lo que está a su alrededor. Wow. ¿Quién de ellos podía argumentar ya teniendo a Jesús vivo delante de ellos? ¿Quién podía dudar de nada delante de ellos? Pero hay algo que no debemos dejar pasar de lado. En los años siguientes, ¿cuál de los apóstoles tuvo el testimonio más definitivo de la resurrección? ¿Cuál? El que tenía memoria táctil, porque metió el dedo en las llagas del maestro, porque metió la mano en el costado. A él jamás se le iba a olvidar. Él ahora sabía que el que estaba delante de él era su amigo resucitado. Aquel que dudó, aquel que tenía preguntas, aquel escéptico, con el correr de los años, es el que nunca va a dudar que Jesús resucitó. Le podían contar, pueden decirle, los gringos demostraron que no hay Dios. Y él diría, ¿por qué? Mi dedito dice, mi manito, yo sé en lo que he creído. Yo sé porque yo lo he tocado, porque yo lo he sentido, porque yo lo he visto. Yo estuve ahí con él. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Cómo es esto que funciona el Espíritu Santo? A ver, cuénteme. Le cuento de mi historia. Ya. Porque yo lo vi. ¿Por qué dice usted que es un sanador? Porque a mí me sanó. ¿Por qué dice usted de que es alguien que cambia la vida? Porque a mí me cambió. Tengo experiencia personal con él y me importa un rábano si me crees o no. Porque el que tiene que tener esa experiencia eres tú. Alábele al que vive. Alábele. Solo Tomás tuvo el privilegio de tener ese tipo de respuesta. El que dudó, el escéptico. Juan 20:27. Luego dijo a Tomás, Jesús obviamente, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Listo. Entonces, por esto la gente agarra y dice, no, este es un desastre de discípulo. Dudador. Claro, bienaventurado el que sin ver creyó. Bienaventurados aquellos cruceños que sin ver, sin tocar, creyeron. Gloria a Dios. Jesús mismo lo dijo. Pero ¿alguno de ellos tiene el testimonio que tiene Tomás? ¿Alguno de ellos tiene la evidencia de lo que Tomás vivió?
Ahora Tomás sabía, le constaba, porque sus ojos y sus manos tenían información concreta sobre la resurrección del Maestro. No solo se lo habían contado. ¿Qué quieres tú? El hombre parado delante de él era el amigo a quien él había amado como si fuera un hermano. El compañero cuya muerte había conmovido su ser más íntimo, que le había traído tantos cuestionamientos a su mente, estaba allí parado. La seguridad es la recompensa del que busca insistentemente. Escúchalo bien, la seguridad es la recompensa del que busca constantemente. Lucas 24:38, ya termino. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Les está hablando a todos ellos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesús mira más allá de lo que miran los ojos naturales. Él está mirando más allá. ¿Por qué? Porque Él está viendo, ¿no es cierto?, que en el corazón de ellos necesita haber una confirmación de lo que están observando. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural. Porque el Dios que yo tengo es un Dios sobrenatural. Y los hijos de Dios somos sobrenaturales. Wow. Es evidente que Él mira más allá. Desde un tiempo que muchos de nosotros hemos tenido y tenemos cuestionamientos. ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Qué va a pasar esto? Hoy mismo Él nos hace el mismo tipo de ofrecimiento. Papito, mamita, ¿estás inseguro? ¿Estás insegura? ¿Tienes tus dudas? Ven a mí y siéntelo. Ven a mí y siente mis heridas. Ven a mí y percibe mi Espíritu Santo. Ven a mí y deja que te envuelva en mi amor. ¿Hay alguien que diga amén? Siéntelo tú mismo. Dios es suficientemente grande para manejar todas las preguntas que a ti te preocupan. Todas. Él es lo suficientemente grande y no se indigna porque tú tengas preguntas. Solo necesitamos ser honestos con Él. Ser honestos con nuestras dudas. Las dudas son inútiles por sí solas. No sirven para nada. Solo son útiles cuando nos llevan a alguna parte. Si no, no tiene sentido dudar. No bloquees tus dudas, mi hermano, mi hermana. Más por el contrario, examínalas con cuidado. Y si es necesario, discútelas con tus amigos más cercanos. Pero te voy a decir una cosa: no hay nada mejor que hablarlas con quien todo lo sabe. Con el Espíritu Santo. ¿Hay alguien que diga amén? Así que traiga sus dudas a la luz y quítese la duda. Y recuerde, las preguntas honestas nos llevan a declaraciones poderosas. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Wow. Señor mío y Dios mío. El testimonio más poderoso de un juicio es aquel que presenta al testigo hostil. Tomás el escéptico deja de lado sus preguntas y dice y reconoce que está delante de Jesús y le dice:
Señor mío y Dios mío. Y a nadie me la puede charlar. Tengo la total certeza. Señor mío y Dios mío. Cuando llego a la convicción de que Él está conmigo, no puede salir otra cosa de mi interior que admiración y compromiso. Señor mío y Dios mío. Hay alguien que diga amén. Hay alguien que diga amén. Hay alguien que se esté gozando este día. ¿Qué cree que pasó allí en esa habitación ese día después de todo esto? Me imagino que allí todo era asombro. Los ojos han de estar desorbitados, la boca abierta. Si había moscas fregados. Asombro, alegría en el corazón, admiración, adoración. Aquel momento era un momento precioso. El que creíamos muerto está vivo, como para caer de rodillas todos juntos y ponerse a adorar y decirle desde lo más profundo del corazón: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Hay alguien este día que esté anhelando experimentar esto con Dios. Hay alguien este día que se declara hambriento y sediento de estar en la presencia del Dios vivo. ¿Ay? No veo. No veo. No veo. Háblale de tu corazón. Háblale de tu frustración, de tus dolores, de tus preguntas sin respuestas. En medio de esta prueba, de mis pruebas que estoy pasando, sé que soy tomado de tu mano. Te necesito. Mi ciudad te necesita, mi país te necesita, pero yo te necesito, Señor. Quiero caminar contigo. Él no se ha olvidado de ti. Suyo eres. Pagó con su sangre por ti. No se ha olvidado de ti. Por muy dura que parezca la prueba, Él nunca te da algo que tú no puedes soportar. Él está contigo. Asegúrate que al caminar por el valle de sombra estés tomado de la mano de tu Señor. Hay cerca de ti, es posible que haya alguna persona que necesita un abrazo. No necesita que le des consejo ni que le des nada. Simplemente abrázale. Abrácelo, por favor. Sanen, bendigan. Ustedes son factor de bendición. Tienen mucho para dar. Si no entienden que tienen para dar, nunca van a dar. Nos preguntamos, nos cuestionamos, pasamos luchas y papá comprende. Esto es lo que trata el camino del Señor, de preocuparnos los unos por los otros. Amén. Que el Dios Todopoderoso bendiga tu vida. Que el Dios Todopoderoso bendiga tu vida. Bendiga tu entrada, bendiga tu salida. Vamos a caminar y vamos a seguir caminando con Él. Amén. Que el Dios Todopoderoso te bendiga. Que Él te sane, te llame, te levante, te prospere, sane tus heridas.